Estamos de regreso en esta segunda parte de Hablemos de miedo, niños X. ¿Por qué? Porque éramos unos niños cuando tuvimos el primer contacto a estos temas. Y retomando lo del capítulo anterior, Juan, que nos da muchísimo gusto que sigas con nosotros. Gracias, Si Paz. quieren conocer más desde una perspectiva realmente seria de este fenómeno, yo los invito a que escuchen a Juan. Nada más en cualquier buscador, recuérdales cómo te pueden encontrar, Juan. Observador Paranormal en todas las plataformas, en canal de YouTube, en todas las redes sociales, tú pones Observador Paranormal y te va a salir todo lo referente Sí, a porque ahí nosotros. sí tú eres especialista en eso y pueden ahondar más en el tema. Aquí nada más es una probadita. Espero después Hace hacer más poquito. capítulos, sí. Pero bueno, pues volviendo a la época que ahora sí que como diría Cristina Pacheco, que nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir. Y yo te voy a dar unos highlights de al menos lo que a mí me tocó vivir y lo complementamos con la que a ti te tocó vivir. A mí me tocó vivir intriga misteriosa, que es lo mismo los Hardy Boys. Uy. Que yo creo que ese es como la parte comercial de lo que tú haces ahora. Totalmente, sí, pero fíjate que eran contenidos que, muchos de los contenidos, lo que la gente podría suponer de mí, es que me encantaban los contenidos de terror, y es que hay muchos que no. A mí me encantan esas películas. Sí, claro, hasta que la película de terror se vuelve tu vida, sí. Hasta que todos son sonrisas hasta que el amigo imaginario te tira tus cosas. Pues hasta que ya no es una película. Así es. Hasta que ya no es una película, esa es la realidad. Padeces. Intriga Misteriosa era una serie que las mujeres, esa serie debe de haber sido cuando tú estás tan chiquito, porque yo recuerdo haberla visto en primaria, más o menos, en Canal 5. Hardy Boys en inglés, Intriga Misteriosa, dos chicos muy galanes, Sean Cassidy, y no recuerdo el otro, y andaban haciendo investigación de diferentes tipos. Lo que yo no recuerdo es si al final era como Scooby-Doo. Sí, que era un fraude. Sí, ¿Era lo mismo? Sí, era muy poco lo que se trataban de estos temas. Incluso en otras series, realmente no empezaba en los 80s a darle este auge de hablar de asuntos paranormales, pero regularmente era todo, el que era para mí, por ejemplo, si me vas a preguntar a mí, el que era wow, era Dimensión Desconocida. Es que Dimensión Desconocida te hablaba de todo lo que se sale, digamos, de lo normal, de lo natural. Fenómenos paranormales. Un fenómeno, sí, porque a veces decimos fenómeno paranormal. Fantasmas. Y no. Puede ser desdoblamiento temporal. Hay cosas como vi a una persona vive en Guadalajara y la vieron en Tokio. Ese tipo de cosas. O lo que pasó, incluso registro, que está registrado aquí en el Archivo Histórico de México, Marcela. ¿Qué? No sabía. Hay un caso de un español, la gente lo puede buscar, en donde el español, por algún extraño fenómeno, acabó desde Indonesia, desde esta parte de Asia, y teletransportado aquí al centro de México, aquí a la catedral. O sea, de repente él dijo, ¿dónde estoy? De repente él se recarga porque está muy cansado, se incorpora y está en el Zócalo. Y entonces los propios españoles lo agarran y lo meten porque creen que es un espía, porque está disfrazado de español de allá. ¿En qué año sucedió eso? Uy, te estoy hablando que era despuesito del proceso de la conquista aquí. Entonces no hay investigaciones, no hay nada, está como anecdótico nada más. No, está registrado en el archivo, claro, porque lo interrogaron. O sea, lo metieron a la cárcel, creían que era espía, y está todo el proceso que le hicieron a esta persona que decía, es que yo no sé qué hago aquí. Lo que sí sé es que yo era un guardia en donde acababa de fallecer el rey, que en esta época acababan de tomar el poder allá en Oriente, no me acuerdo perfectamente bien, pero resulta que está resguardando el palacio porque acaban de funar al que estaba del otro lado, y las noticias no es como ahorita que te mandas un WhatsApp. Mes y medio que lo tienen. Mucho después. Mes y medio que vienen las noticias de Oriente, resulta que estaba diciendo la verdad, cómo se enteró. Entonces eso está en archivo de la nación. La gente lo puede ir a buscar. Y eso es un fenómeno paranormal. Obviamente. Claro. Podríamos dedicarle un capítulo completo a ese caso. ¿Cómo se le conoce a ese caso? ¿Como el caso tiene un nombre? Pues no es así como que el caso así como el fantasma de Don Juan Manuel, no. Que también está el caso registrado en archivo histórico del caso de Don Juan Manuel, el fantasma de Don Juan Manuel. Es propiamente el primer fantasma en México. Pero esos casos están en archivo histórico. O sea, no nomás es que la gente cuenta. Y de esos hay más. Muchos. Un montón. Sí, claro. Yo no lo recordaba, pero yo conozco a alguien que le pasó algo similar, pero esa persona en ese momento, que yo lo vi, y que dijo, yo estaba en otro lado y de repente como que desperté y estoy en otro, era conduciendo. La cosa es que esa persona, años después, ahora dice que seguramente lo soñó. Es el problema.
Porque pues, yo creo que tiendes a... Entonces yo ya no sé si de verdad lo soñó, si... No sé, es inexplicable. Porque estás en estados alterados de conciencia. Sí. Es difícil recordar. Entonces yo no sé. Pero lo que sí sé es que nosotros crecimos, evidentemente lo dijiste, con Twilight Zone, pero antes de Twilight Zone hay algo que a mí me llama mucho la atención porque de repente veías la silueta de alguien y decía, Alfred Hitchcock presenta las historias. Él primero inició con este proyecto en el 59, como del 59 al 64. Pero luego las retoman en los 80. Que, bueno, Alfred Hitchcock, con su estilo tan particular, serio, de presentar el misterio, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Eminencia en todo lo que tenía que ver con el misterio. O sea, justo lo que acabas de decir. No tenía propiamente, por eso digo, para mí lo que englobaba fenómenos paranormales era Twilight Zone. No era propiamente solo enfocado en estas cosas, era todo lo que englobaba el misterio. Incluso, pues por eso se habla de estos seriales y se habla de... él toma, o sea, digo, su película esta de Psycho. Birds, ¿no? La Psycho, de Bird. Ajá, todas estas películas en donde es... La ventana indiscreta, todas esas. Pero nunca tocó el tema de fantasmas, ¿verdad? No propiamente. Bueno, lo de los pájaros es pero como no un poco de Cuyo, ¿no? Ajá, o sea, de Stephen King. Pero si te fijas, los animales atacan. Así es. Bueno, pero lo que pasa es que todo lo que tenía que ver con Hitchcock era la naturaleza, no la puedes controlar, y entonces la naturaleza se descontrola y termina contigo. Por eso es Cuyo, por eso los pajaritos. Todo tiene que ver con eso, que la naturaleza es la que no controlas. Cuando éramos niños, ¿alguien de ustedes vio una película el domingo por Canal 5 donde de repente a una ciudad llegaba una tarántula gigante y empezaba a comerse del tamaño de los autos? Sí, sí, sí. Otra película donde había una hormiga. Las hormigas gigantes. Unas hormigas gigantes. Y luego mi papá, cuando llegábamos a algún lado, ya no lo dice, fíjate, pero lo decía, estaba mi papá haciendo algo y llegábamos, somos 4 hermanos, bueno, soy yo con 3 hermanos, y a veces llegaban los primos y entrábamos corriendo a la casa y decía mi papá, ya llegó la marabunta. Y me acostumbré a que nos dijera siempre marabunta. Hasta que un día vi la película de marabunta, que eran hormigas destructoras, si no me equivoco. Entonces ahora sé por qué nos decía mi papá la marabunta, ¿verdad? Pero de ahí se devienen un chorro de películas. Los tomates asesinos, el refrigerador asino, la motocicleta. ¡Ay, el refrigerador asesino! Claro, búscalo. El refrigerador asesino y es un refrigerador que es asesino. O sea, que... Ya sé. Cuando entrabas y cerraba la puerta, ¿no? El sillón asesino. Incluso actualmente la más reciente son los pantalones asesinos. Ay, si te contara algo de los pantalones asesinos flotantes, ahorita te cuento. Va, órale, va. Yo tengo que reconocer que le tengo muchísima fascinación a hablar de cosas de miedo, como decía yo, cuando nos sentábamos en el recreo, nos sentábamos en el piso, y me acuerdo que alguien una vez dijo, porque no eran todos, éramos las nerds del colegio, nos sentábamos en el piso, pero nos sentábamos como en un espacio muy grande afuera de los baños. Me acuerdo que alguien llegó a decir, qué raras son, ¿se sientan a hablar de cosas de miedo? Tienen miedo en la noche, pero aparte se sientan afuera de los baños, ¿no? Entonces, pero me acuerdo que a mi papá le pasó esto. Estamos hablando de que seguramente los papás eran de 20 y tantos años. Más o menos. En aquella época, 30. A mi papá, a mi abuelito, esto, el otro, pero en aquel entonces consumíamos cosas de miedo de boca a boca. Y es cuando se empieza a gestar este boom de películas, de series, porque entonces ya de repente tenemos, ¿cómo se llama? De Texas, La Masacre en Texas, de asesinos seriales, muy de los 70. Yo estoy hablando de que esto lo hacemos en los 80, pero considerando que en aquel entonces no había internet y todo llegaba con mucho retraso, años de retraso, o las películas nosotros no las veíamos porque éramos menores de edad. Yo todavía no podía ver eso. Sí. Sí, no sé cómo le hacen, pero nosotros no nos... Yo una vez fui con mi mamá, pues a ver la de Pesadilla en la calle del infierno, no me dejaron entrar, yo tenía, no sé, como 14, 15 años, y mi mamá, íbamos las dos, no nos dejaron entrar por mí. Entonces, bueno, en aquel entonces sí eran un poquito más, entonces la vi después, como vi El Exorcista y demás, pero también se hacen estas películas basadas en libros, y ahí hay un boom increíble porque llega el libro que yo aquí te quiero preguntar particularmente, el famoso libro Comunión. Ok. Porque me cuesta un poco de trabajo, se vuelve un libro importante la investigación de este señor, pero este señor era escritor de ficción. Así es. ¿Cómo es que cómo puedes tener credibilidad si tú eres un autor de ficción y de repente escribes un libro donde dices, yo fui abducido por un
Es que más bien lo que hace este escritor toma la historia del caso verídico de Travis Walton. Sí. De este señor que de los señores que que trabajan las madereras. Y entonces fue abducido, llevado ni siquiera ya tú hablas con Travis Walton y nunca fue llevado a la fuerza. Él se acerca y al acercarse lo induce una luz, el clásico. Y lo ven todos los amigos. Y sus amigos. Y que regresa a la semana, ¿no? Ajá, a la semana lo regresan. Sí. Ya, pues obviamente alterado psicológicamente y emocionalmente Travis Walton. Walton. Nunca volvió a ser el mismo. Él toma esto, pero el Travis Walton al día de hoy, que quedó incluso una experiencia medio traumatizada, no es para nada lo que ve reflejado en el libro de comunión, en donde lo sacan de su recámara, se le presentan en su recámara. Hacen los experimentos. Exacto, todo este tema. Que ya después, o sea, si te das cuenta más, por ejemplo, en todo eso, pues más es el miedo infundado de que pudiera llegar a ser una entidad extraterrestre. Que queda todo adolorido. ¿Tú qué opinas de este? ¿Realmente lo vivió o es no, o él? ¿Tú no crees que le pasó? Mira, es que esto hasta por... Fue muy conveniente, ¿no? Claro, es simplemente por el hecho de tener tantita sentido común, o sea, algo que para poder llegar hasta acá, las distancias que tendría que resolver para llegar hasta acá, y viene por tu agua. Por Dios, o sea, obviamente estamos hablando que en la época de los 70s, 80s todavía te vendían la idea de que allá afuera era un espacio insondable en donde no había exoplanetas, éramos los únicos y especiales, y ahorita, pues ya 2025 te das cuenta que eso no era cierto. Entonces, si algo allá afuera hay, no le interesa ni tu agua, ni tus recursos, ni absolutamente nada, eres bien común como lo que hay allá afuera. Entonces, si pudiera venir algo hasta acá, no tendría ni siquiera los miramientos de una cosa como el de Communion. Puede que sí sea como tú, como te comportas con un hormiguero. Vamos a ver a la hormiguita y la ponemos en una lupa. Muy al estilo de Travis Walton, pero sería más bien un humano comportándose con tecnología extraterrestre. Sí. No es coherente que algo llegue como un denominador casi. De este tipo de películas que hay muchas, o no sé si esté basada también en esa, la de Fuego en el Cielo, creo que se llama, no sé qué. Está basada en ese libro, ¿verdad? Sí, que yo lo vi. Nómbrame una película. De los 90, yo creo. Que no sea la de Steven Spielberg. Nómbrame una película de... Que no trate de eso. Que no sea en modo negativo. O sea, la única que te topas o de las que te topas es encuentros cercanos, pues ni siquiera es tan positivo. Porque se quería regresar a su casa. Déjate que se quería regresar, lo querían examinar. Al revés. Dime una que sea positiva que tenga el tema extraterrestre. Una. La película esta de La Llegada, donde hace una comunicación. ¿Es positivo? Y hace, pues, de alguna forma se protegen, ¿no? El que llega a la Tierra y el positivo, me refiero, por ejemplo, eso que lo toma en un tema más para adultos, pero para niños. O sea, en un tema más para adolescentes y adultos. Bueno, imagínate, cuando era niña de la generación X, yo tenía pesadillas con extraterrestres. Yo hasta la fecha tengo miedo, de verdad, tengo pesadillas con extraterrestres. No sé qué tengo yo sé que a lo mejor voy a decir que soy debería ser normal, no soy muy normal. Te contaba también, no lo conté aquí, pero bueno, lo voy a contar, lo contaba afuera, digamos, tras cámaras, que yo tenía pesadillas con King Kong. Pesadillas con extraterrestres y una pesadilla, esta no era pesadilla, esto más bien es una cosa que yo no sé dónde lo vi, porque yo juraría que lo viví, que yo estoy segura que nunca lo viví. Fue mi primer terror a los 4 o 5 años. Miedo, yo vivía en una casa de estas casas tipo antiguas que tienen patios, zaguán y demás, pero en chiquito. Entonces yo tenía mucho miedo de salir de la recámara donde vivía a irme a la cocina, pasar por el patio, porque yo veía cabezas de payasos colgando, pero como tipo piñatas, pues. Y yo no sé de dónde saqué esa idea. Y yo no quería salir y no me animaba a decirle a mi mamá que tenía miedo de ver muchas cabezas, pero no me refiero a cabezas físicas, como si fueran una piñata. Es decir, no físicas, no de un hombre, sino de una especie de juguete, pero que es la pura cabeza. Y son payasos riéndose, colgando muchos. ¿Por qué? No sé. Dice mi mamá que cada vez que veía yo un payaso o un danzante, de estos típicos danzantes muy mexicanos, cuando veía un danzante, lloraba y me agarraba de mi mamá y me iba corriendo, o sea, un pavor. Pues pero bueno, ahí se entiende lo del payaso y lo del... ¿O es raro? Pues es que hay entidades que incluso hay registros que tienen esa apariencia. Ay, no me asustes. Sí, claro. Porque yo veía cabezas de payasos. Es que si tú rascas un poquito, miedo. Mucho de las leyendas están, o sea, vamos, de los fenómenos paranormales, tienen su lado que ya hay un registro anteriormente. ¿Tú ya habías oído eso de los payasos? Sí, de cabezas colgadas. ¿De verdad? Sí, claro.
Ay, no, porque este es un pensamiento que lo tenía yo a los 4, 5, 6, se me fue quitando el miedo, nos cambiamos de casa, pero tengo muy presente, mi primer miedo en mi vida fue a salir al patio y ver esas y cabezas. ver las cabezas de payasos. Es que es lo interesante. Y una casa vieja. Lo interesante es el cómo te sentías. ¿Por qué? Porque lo No que quería, te digo, me daba pavor. Pero ¿de dónde saqué? Yo todavía lo pienso, ¿de dónde saqué una cabeza? ¿De dónde pensé que colgaban? ¿De dónde? Pero eran cabezas enormes. Porque te desequilibran, Marce. O sea, estas cosas existen. Nos queda un minuto, pero no sé si un minuto total del programa. Ay, no. Es que estoy tan embelesada que ni me he dado cuenta que apenas llevamos la primera parte del segundo capítulo. Entonces, yo dije cabezas de payasos. Sí. Y ahora yo quiero que tú me digas cómo es que toda esta cultura, piénsalo, cómo toda esta cultura se convirtió en la verdadera historia y la falsa. Bueno, ya para cerrar este tema tan interesante, porque definitivamente es interesante, Juan, por favor, estos próximos minutos dedícalos a cómo nosotros, la generación X, los millennials, sobre todo estas dos generaciones, nos hemos nutrido de todo un ambiente externo en materia de este tipo de fenómenos y tus conclusiones de cómo, si ha evolucionado o hacia dónde va orientado este tema. Todo lo que nosotros mayormente tenemos en nuestras generaciones, Marce, que las hemos heredado a las nuevas generaciones, es mucho aprendido de cultura pop y generalmente los 80s. O sea, el comportamiento de fenómenos paranormales, de gente poseída, de todo esto que hemos aquí platicado, es heredado y es influenciado por las películas. La verdadera pregunta interesante sería saber hasta qué punto la película es la que te influencia o tu influencia es la que hace la película. Un ejemplo, El Exorcista es clarísimo. O sea, El Exorcista es una historia tomada de una historia verídica, entre comillas, porque fue adaptada. O sea, en ningún momento vomitaba verde, estas cuestiones. Había cosas y situaciones más delicadas. La gente que las excluyeron, a otras que las exacerbaron, eso de que se bajan las escaleras y bla, bla, bla. El detalle es que, por ejemplo, el Exorcista, lo único que nos permite es que al día de hoy tú crees saber que así se comporta una persona poseída, ¿no? Y realmente incluso se ignoran incluso las 5 etapas de un poseso y la finalidad de una posesión, porque la gente cree que la posesión es hasta cierto punto, ya te tengo porque eres mío, ¿no? Y entonces haces lo que yo quiera. Y realmente la finalidad de la posesión es la murición, pues, es llevar a la persona a que termine con su vida. No a los demás. Por ella misma y a quien se lleve. O sea, eso es la finalidad de un exorcismo. Y todas esas cosas se pierden. Realmente los exorcismos existen. Claro que existen. Ay, sí, claro que existen. No porque te puedo platicar mucho, pero nosotros sí. En los 70 lo vemos como una película y yo la realidad es que a mí no me asusta. Yo esa película cada vez que la pasa la veo, porque me gusta. Pero la verdad a mí no me da miedo ya no. Ahorita, pero muchos de los comportamientos que crees. Porque lo que tú dices, terminas viéndolo como es ficción. Así es, pero muchos de los comportamientos que se tienen de entidades, de fantasmas que ahorita mencionaste, de la Llorona, todo eso es uno que supone que cree y todo ese bagaje realmente incluso llega a ser dañino para el tema, porque estás esperando cosas que en la realidad no suceden. Hay muchísimos mitos en versus a lo que tú te enfrentas y te vas a investigar. Si tú te vas a platicar en un caso de exorcismo o una posesión, no es así. Hay personas que parecen mayormente posesas y realmente no lo son, o sea, están muy vinculadas a asuntos de enfermedades mentales. Y el aspecto de cómo se presentan entidades o lugares, como podríamos decir, embrujados o malditos, realmente no es así como operan, como ves en las películas. Entonces, muchas personas esperan eso y realmente no es así. En cuanto a películas, o series o libros. Pues simplemente El Horror de Amityville, que es igual que basado de una historia que se le han hecho una cantidad de remakes. Sí. Pasado de una historia que les sucede a estos muchachos de los de Feo y ya llevada a una película. Todo lo que está llevado a la película exacerbado, pues realmente no es en comparación. Es que en palabras simples, se van a los fantasmas cuando en realidad fue un tema de asesinato. Ay.
No sé si lo puedo decir. Pues sí y no, porque ya el tema en el cual ellos les toca padecer ya no era un tema relacionado meramente a lo que les había pasado de que esta persona se funó a todos los de su familia. Ya veían cosas extrañas, se dieron cuenta con el pasar del tiempo que el papá de esta familia tenía unos comportamientos medios extraños. O sea, realmente los casos son complicados porque no tienen una sola directriz, o sea, tienen muchas cosas en conjunción. Oye, Juan, y para cerrar, que nos quedan 4 minutos para que le calcules. ¿Y lo contrario? ¿Lo contrario qué? Lo contrario, en este caso, este tipo de cultura pop hace que no se conozca el fenómeno como es. Y algo que sí contribuyó y que realmente sí es igual a lo que conocemos de la cultura pop, o en realidad no existe nada. No, sí, claro, o sea, lo que pasa es que hay eventos o cosas o asuntos paranormales que inspiran a las películas, como lo que estamos diciendo, solamente que se vuelve este ciclo de que creas que absolutamente como se ve el poseso, o como se ve el fantasma, o como se ve el embrujado, es que así se van a ver. Se convierte en un cliché. Así es, y realmente es que no hay, o sea, a mí si me dices al día de hoy, Juan, ¿has visto un fantasma? Yo no tengo la más remota idea. O sea, no sabes si has visto cosas. Es que tantita humildad, ¿qué es eso? O sea, decir, a ver, o sea, sí, es un fantasma tipo 2 no, hombre, o sea, tantita humildad de decir, la verdad es que sucede porque sucede, pero no sabes realmente qué es. No hay como la tela del fantasma que te diga, sí, claro, mira la del siglo XV. Y de los materiales producidos en la década de los finales de los 70s, 80, ya para cerrar, ¿qué nos recomendarías a los que nos gusta todo eso, que realmente a lo mejor digas tú qué bien hecho estuvo y contribuye de alguna forma al fenómeno o al conocimiento o a ampliar el nivel en el que se maneja el fenómeno? En la época de los 80 te volvías visco de todo el material y contenido, muchísimo. La verdad. Para mí sigue siendo la reina del susto, El Exorcista. O sea, y lo que de bien, sí, claro. O sea, todo lo que conjuga El Exorcista, incluso ya en pasado en hechos, o sea, cosas que les afectó a la producción. Un dato curioso es, las personas que fallecen en la película fallecen en la vida real. O sea, la mamá del padre fallece antes del estreno. El actor que se tira por las escaleras fallece antes del estreno. O sea, entonces tiene ya una entremezcla. Este lugar se quemó solito 2, 3 veces, el set. O sea, ya para ponerte a crearle una historia para que se haga marketing, está demasiado sobrada. Ahí esa película para mí es la que sí entremezcla cosas que sí pasan, que sí suceden, Marce, que sí suceden estos vínculos. Y ya el tema hollywoodense, que hay obviamente una línea bien marcada. Pues súper interesante, evidentemente, pues como siempre lo digo con todos mis invitados, siempre da para más, pero aquí es una probadita, así que pues conozcan más de Juan en su podcast. Yo espero tenerte pronto para seguir platicando, porque nos quedamos con esos personajes también icónicos que de alguna forma, como el hombre nuclear o la Mujer Maravilla, que de alguna forma son seres especiales, que también, ¿qué tanto es verdad? En realidad, bueno, hoy día sabemos que hombres biónicos o nucleares existen, porque hoy la tecnología ya la podemos ver en las personas, ¿no? Desde poder escuchar ya con todos estos implementos. Brujas de Ishwick, es que hay muchísimos personajes creados en los 80s y que forman parte de nuestro bagaje que al día de hoy crees que sucede así. Pero hay que saber qué pasó en realidad. Sí, siempre hay que saber qué pasó en realidad. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Marce. Obviamente, no creo que alguno de ustedes no vaya a dormir en la noche después de lo que hablamos. Sí. Yo tengo historias que si quieres, tú dime a qué nivel de miedo quieres. No, tenemos que hacer un especial de Halloween, pero ahí sí va a ser como... ¿Están todos listos? Ahí sí, si quieres te traigo unas. No duerman solos el día de hoy. Sí. Juan, muchísimas gracias. Juan Torreblanca, gracias por estar con nosotros en Los X. Como siempre, un gustazo. Gracias a ti, Marce. Bien contento de estar aquí contigo. Yo más. Gracias. Nos vemos y escuchamos en la próxima.